Saludos, ingeniero. Vamos a explicar lo que son las funciones polares, paramétricas e hiperbólicas. Como primer punto tenemos lo que son las funciones polares. Las funciones polares es un sistema de coordenadas bidimensional que está determinado siempre por una distancia o radio y un ángulo. Las funciones polares también se caracterizan porque, a diferencia de las paramétricas o hiperbólicas, no funcionan en base de funciones trigonométricas básicas, como son el seno, coseno, tangente y las siguientes. Ahora veremos lo que es la transformación de coordenadas polares a rectangulares, por lo cual necesitamos conocer el radio que en X, que es igual a R por el coseno del ángulo, y R en Y, que es igual a R por el seno del ángulo, representada en la siguiente gráfica. Siendo θ el ángulo formado entre las líneas que se encuentran en X y en el eje de la Y. Y para obtener la ecuación o poder transformar de lo que son las coordenadas rectangulares a polares, podemos obtener la distancia o el radio de la siguiente fórmula. En el momento de transformar las ecuaciones rectangulares a polares y no tenemos o no conocemos el radio, podemos obtenerla por medio de cualquier función trigonométrica, como podría ser el seno del ángulo. Que vendría a ser el cateto opuesto, que viene a ser Y, sobre la hipotenusa, que viene a ser el radio de distancia, pudiendo obtener así lo que es el ángulo. También tenemos que atender la definición sobre las ecuaciones polares. Las ecuaciones polares son aquellas que definen o representan la curva formada dentro de una circunferencia que alberga algún tipo de corte o seccionamiento, como es el siguiente. Aquí se ve que esta circunferencia tiene un seccionamiento. Esto vendría a ser el arco, de lo cual se puede obtener la ecuación polar, debido a que es una parte o una fragmentación de una circunferencia, como veremos en el siguiente ejemplo. Por medio de esta ecuación vamos a obtener la siguiente ecuación polar. Tenemos que conocer que X es igual a R por coseno del ángulo. Asimismo, Y es igual a R por seno del ángulo. Lo reemplazamos en la ecuación principal. Ahora necesitamos hacer las multiplicaciones respectivas. Podemos sacar factor común, que vendría a ser el radio de distancia. Y procedemos a despejar lo que es el radio. Por medio de esta ecuación podríamos obtener lo que es la distancia, dándole los respectivos valores o encontrando el ángulo por medio de la fórmula. También podría utilizar las distintas funciones trigonométricas para hallar el ángulo en caso de no conocer todos los lados del triángulo formado. Yo les voy a hablar de las funciones paramétricas. Como sabemos, hasta ahora hemos representado una gráfica mediante dos variables por medio de una función, x y y. Ahora vamos a estudiar las situaciones en las que se nos encuentran con tres variables. Por ejemplo, en algunos casos las ecuaciones no está dada por la forma
o y es igual a x más 2. Si no, nos está dado por un par de ecuaciones con una misma variable. X es igual a t al cuadrado menos 2t. Y es igual a t más 1. Como nos damos cuenta, tenemos tres variables, x, y y t. T está dada por el par ordenado x y y. Para graficar tenemos que hacer la tabla correspondiente. Donde t puede tomar cualquier valor de los reales. Reemplazando cada uno de estos valores en sus ecuaciones correspondientes, tendremos que cuando t vale menos 4, x valdrá 24. Cuando vale menos 4, y valdrá 3. Con estos valores podremos graficar la parábola. Y nos quedaría algo así. Ya. Tenemos que a x se le representa como una función de t. Y a y se le representa como otra función de t. Si la función f o g son continuas y t viene en un intervalo dado de i, a estas dos ecuaciones se le conoce como ecuaciones paramétricas. T sería el parámetro al conjunto de x y y que se saca de las ecuaciones se le conoce como gráfica de las ecuaciones paramétricas. En su conjunto, las ecuaciones paramétricas y la gráfica de las ecuaciones paramétricas se conoce como curva de plano. Las relaciones que determinan las ecuaciones paramétricas generalmente no es una función, como vimos en el ejemplo anterior. Ahora daremos un caso en el que las ecuaciones paramétricas sí son una función. Tenemos la siguiente ecuación. X es igual a t sobre 2 y y es igual a t al cuadrado sobre 4 menos 1. Si reemplazamos la función de x en t despejando t, tendremos lo siguiente. Ahora podremos ver que la ecuación de la parábola solo nos está dado por dos variables y hemos eliminado t. A esto se le llama la eliminación del parámetro. En algunos casos para la eliminación del parámetro se utiliza identidades trigonométricas, como por ejemplo tenemos que x es igual a 2 seno de t y y es igual a 2 coseno de t. Para eliminar el parámetro tendremos que sumar los dos, el cuadrado de los dos. Si nos fijamos, nos ha dado como resultado una identidad trigonométrica que conocemos. Esto va a ser igual a 1. Entonces, el resultado
podemos fijarnos que con una identidad trigonométrica hemos eliminado el parámetro.